Bien, los canales normalmente se diseñan bajo el supuesto de flujo uniforme. Obviamente, esta condición no siempre se cumple en la realidad, pero es una aproximación adecuada para fines prácticos, es decir, para poder diseñar. ¿Qué dice que el flujo sea uniforme? ¿Qué quiere decir? Que las variables de profundidad, área de la sección transversal, velocidad media del flujo y caudal porteado no cambian a lo largo de la sección transversal ni cambian en el tiempo. Además que la línea de energía, el eje hidráulico y el fondo del canal, como se ve en este esquema, la línea de energía, el eje hidráulico y el fondo del canal son paralelos, es decir, que la pendiente de energía, la pendiente del eje hidráulico y la pendiente del fondo son iguales. Es decir, el flujo no está ni siendo acelerado ni está siendo frenado por alguna condición de agua abajo. Está en equilibrio, está fluyendo a su altura normal. Para ello se aplican dos ecuaciones de manera simultánea. Una es la fórmula empírica de Manning, en donde la velocidad será mayor a medida que aumenta el radio hidráulico, a medida que aumenta la pendiente de fondo del canal, que se supone igual a la pendiente de la energía, y a medida que disminuye la rugosidad de Manning. Por otra parte, la segunda ecuación que se aplica es la de la definición de caudal, que el caudal es igual a la velocidad media de la sección por el área de la sección. El procedimiento utilizado para diseñar canales no erosionables no es algo que esté ampliamente definido en la literatura, ya que hay muchas formas de hacerlo, porque como las ecuaciones de flujo uniforme, de, en particular la fórmula de Manning, son ecuaciones no lineales, esto requiere un proceso iterativo. Sin embargo, aquí les presento un procedimiento que podría servir para dimensionar un canal de riego. El primer paso sería reunir la información disponible, principalmente conocer el caudal de diseño, que es cierto tiene que ver con la cantidad de derechos, de acciones de agua que tiene que portear el canal multiplicada por su equivalencia máxima. También se requiere información topográfica del trazado del canal y el tipo de suelo que se encuentra allí. La información topográfica se obtiene mediante un levantamiento topográfico a lo largo de la curva de nivel por donde se trazará el canal. El estudio de suelos normalmente contempla calicatas cada 100 metros, por ejemplo, en donde se va caracterizando el suelo en cuanto a sus características granulométricas, densidades, etcétera. Entonces el segundo paso sería conocer o definir, escoger la pendiente de fondo en base al estudio topográfico. Escoger el tipo de revestimiento en base al tipo de suelo y la inclinación del talud, si es que se adopta una opción trapecial, también en base al tipo de suelo. Luego, en función del tipo de revestimiento escogido, estimar su coeficiente de rugosidad y la velocidad máxima visible. Cuarto paso sería adoptar un ancho basal, escogerlo arbitrariamente, para lo cual se podría ocupar esta tabla que la pueden encontrar en el manual de carreteras, que en base a la experiencia norteamericana relaciona los caudales y la altura de agua y ancho basal para un canal de riego. Quinto,
aplicar la fórmula de Manning y la ecuación de caudal para obtener el valor de profundidad para flujo uniforme, y aquí es donde se puede resolver la fórmula por tanteos para dar con la solución, o bien ocupar algún software computacional, por ejemplo el H-canales o Excel también. Sexto, modificar el valor de B de modo que se cumpla que con la relación H tiene que ser mayor a 0,6 veces el área. O bien también modificarlo considerando algunos factores económicos y constructivos. O sea, no vamos a... económico se refiere a una sección eh, que minimice las excavaciones, y constructivo, por ejemplo, no vamos a escoger un B igual a 20, no sé, 83,7 centímetros. ¿Ah? Normalmente en la construcción de un canal se ocupan valores redondeados, por ejemplo 80 centímetros. Paso número 7, comprobar que las velocidades estén entre los rangos permitidos. Paso número 8, verificar el alejamiento de la crisis. Y paso número 9, calcular la revancha y agregarla a la profundidad de agua para definir la altura total de la sección. Obviamente, cuando en el paso 6 se modifican los parámetros, o en el paso 7 si es que no cumple la velocidad, o en el paso 8 si es que no hay alejamiento de la crucis, hay que repetir los pasos anteriores desde el 4 en adelante. Por eso decía que era un procedimiento iterativo. Ya lo veremos con un ejemplo. En el caso de los canales erosionables o no revestidos, comúnmente llamados canales de tierra, el procedimiento de diseño es algo distinto, ya que debemos considerar el efecto erosivo del agua sobre las paredes y el fondo del canal, ya que no existe revestimiento y están expuestas a esta acción erosiva. Por ejemplo, en el esquema presentado se observa la distribución del esfuerzo de corte sobre las paredes del canal. Se aprecia que el máximo esfuerzo de corte se obtiene en el centro del canal, en el fondo, ya que es allí donde se obtiene la mayor diferencia de velocidades entre el centro del canal y la pared del fondo. Sin embargo, en las paredes, además del esfuerzo de corte eh, que se debe al movimiento del agua, tenemos un esfuerzo adicional que es la componente del peso de este elemento de suelo que está en el talud, que tiende a caer talud abajo. Entonces, esa componente del peso aumenta la posibilidad de que este suelo falle. Este esfuerzo de corte o fuerza tractriz en el fondo está determinado por el peso específico del agua, por el radio hidráulico y por la pendiente de fondo del canal. Ahora bien, como este esfuerzo de corte está muy relacionado con la velocidad del flujo, es decir, están correlacionados, porque si comparan esta ecuación con la ecuación de Manning, también tenemos que la velocidad es proporcional al radio hidráulico y proporcional a la pendiente de fondo del canal, solamente que elevados a un cierto coeficiente de 2/3 del radio hidráulico y 1/2 de la pendiente de fondo. Por ello es que normalmente en la literatura se emplean dos métodos de cálculo para este tipo de canales erosionables. Uno, que consiste en restringir una velocidad máxima admisible, que es básicamente lo mismo que hicimos para el caso de canales revestidos, solamente que aquí la velocidad máxima admisible es mucho más restrictiva
y puede considerarse al inicio de la iteración del diseño, al incluirla como variable en la ecuación de Manning, mientras que el segundo método es algo más complejo ya que requiere la- el cálculo de la fuerza tractriz y compararla con una fuerza tractriz límite que está dada por la experiencia técnica y se puede encontrar tablas en la literatura con valores límites de fuerza tractriz. Ahora, el procedimiento de diseño, como dije anteriormente, es similar al caso de canales revestidos, aunque agregando la restricción de velocidad máxima o tensión máxima según sea el método empleado. Por ejemplo, aquí en el manual de carreteras se dispone de una tabla en donde para distintos tipos de terreno podemos eh, obtener velocidades máximas límites, perdón, velocidades máximas permisibles y fuerzas tractices máximas permisibles, tanto para agua clara, que tiene mayor capacidad de arrastre, como para agua con sedimentos corridales, que tiene menor capacidad de arrastre. Otros aspectos que deben considerarse en el diseño de canales es realizar un análisis de flotación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes observan esta vista en corte de un canal que va excavado, completamente excavado, en donde tenemos el talud del lado cerro, la cuneta de desagüe, la berma del canal, ¿cierto? La cuneta del canal con sus respectivos taludes y ancho basal, el camino de borde y el lado valle. Siempre en este caso al lado izquierdo se le denomina lado valle y el lado derecho el lado cerro. Eso es común en la jerga de canales. Bien, entonces si este canal está operando en invierno, perdón, en verano, cuando la ubicación del nivel freático es probable que esté muy bajo, las aguas subterráneas estén por bajo el sello del canal. Si este canal está construido en tierra, bueno, es muy probable que filtre, ¿no? Pero si es revestido, para evitar esas filtraciones en verano, hay que tener ojo que en condición de invierno es muy probable que el nivel freático suba. Por ejemplo, como lo muestra esta línea en azul, imaginemos que el nivel de agua subterránea se ubica donde está trazada esta línea. Bien, es probable que la cuneta de desagüe haga su trabajo, pero el canal, el revestimiento del canal se va a ver sometido a fuerzas de presión del agua, de subpresión. Quiere decir que el agua va a estar empujando hacia arriba, ya que quiere llenar este espacio. Y es probable que el revestimiento se agriete, ¿no? O se levante producto de esta subpresión. Entonces lo que se ocupa es, por ejemplo, incluir bajo el sello del canal un colector de drenaje, ¿no? Podría ser una tubería con perforaciones que permita recolectar esta agua y conducirla durante el tramo eh, comprendido en que la sección esté completamente excavada y esté expuesta a la flotación. O bien podrían incluirse barbacanas, ¿no? O ambos, el colector de drenaje y barbacanas a la vez, ¿no? Que también pueden considerar clapetas. ¿Cuál es la gracia de las clapetas? Las clapetas son, bueno, primero definamos qué son las barbacanas. Las barbacanas son pequeñas tuberías que atraviesan el revestimiento y permiten el ingreso de esta agua subterránea al canal y así aliviar las subpresiones sobre el revestimiento. Pero en verano, cuando
no queramos que el agua se filtre, no va a servir de nada el revestimiento. Si estas barbacanas están operando, el agua va a fluir en sentido contrario y se va a filtrar. Por lo tanto, ahí es cuando se ocupan las clapetas, que son estos tapones que están a la salida de las barbacanas que se cierran cuando el canal está con agua. En cambio, cuando el canal está vacío, por ejemplo en época de recesión de invierno, eh, el agua va a ingresar hacia el canal. Otro aspecto a considerar es el uso de juntas de dilatación en los revestimientos. Sobre todo los revestimientos con materiales que sufren dilatación ante los cambios de temperatura, como lo hace el hormigón, es necesario hacer un análisis de dilatación y considerar juntas de dilatación que permiten que el material se contraiga y se dilate ante los cambios de temperatura sin que el material se fermente. Hay distintos tipos de juntas de dilatación. También el diseño de canales debe contemplar un análisis de volcamiento y deslizamiento de las paredes, sobre todo en las secciones que van en terraplén. Debemos analizar si es que el empuje que produce el agua sobre los taludes de la cuneta del canal no vaya a significar un volcamiento o deslizamiento de este terraplén. Bien, veamos un ejercicio. Se requiere diseñar un canal de riego que portee 1,2 metros cúbicos por segundo a una pendiente de 1 por 1000. Dimensione la sección transversal considerando el revestimiento de hormigón. Entonces, en primer lugar, tenemos que reunir la información. Sabemos que como el revestimiento es de hormigón, el índice de rugosidad de Manning va a ser alrededor de 0,014 y la velocidad máxima recomendable para revestimientos de hormigón es de 3 metros por segundo. Y el talud puede ser de 1:1 para revestimientos de hormigón. Ahora bien, en base a la tabla del manual de carreteras que aquí se presenta, para un caudal de 1,2 metros cúbicos por segundo se recomienda aproximadamente un ancho basal de 1,3 metros, si es que vamos a ocupar eh, un canal con sección trapezial. Entonces, aplicando estas dos ecuaciones, la ecuación de caudal, la definición de caudal y la fórmula de Manning, se obtiene esta altura de agua. En el fondo tenemos el caudal es conocido, la velocidad es esta que está aquí, el área depende de la altura de agua, que es nuestra incógnita, y de el ancho basal y el talud, que es 1. Mientras que la ecuación de velocidad, el índice de rugosidad de Manning es conocido, el radio hidráulico de nuevo depende solamente de la altura de agua, ya que el ancho basal y el talud es conocido, y la pendiente fondo del canal la conocemos, que es de 1 por 1000. Por lo tanto, si resolvemos por tanteo esta ecuación, podemos llegar que la altura es 0,562 metros. Pero si no me creen, lo que vamos a hacer es aplicar rápidamente el H canales. Tenemos que el caudal es de 1,2, el ancho de la solera dijimos que íbamos a probar con 1,3, el talud es de 1:1, la rugosidad es de 0,014, la pendiente de fondo es de 1 por 1000, o sea 0,001,
obtenemos que la altura de agua es de 0,5618, que se puede aproximar a 0,562. Sin embargo, con esta altura de agua no se cumpliría el criterio de que la altura de agua sea mayor a 0,6 veces el área, porque el área es de 1,04 y eso multiplicado por 0,6 es 0,624. Por lo tanto, debemos disminuir el ancho basal para poder cumplir con este criterio de diseño. Y así vamos probando con distintas alturas, anchos basales. Por ejemplo, base 1,2 metros. 1.2. Tenemos que la profundidad es 0,58 y no se cumple el criterio. Con 1,1 tampoco, pero con 1 metro de ancho basal sí se cumple. Veamos. 1 metro. Tenemos 0,63 y el área es 0,618, por lo tanto, el área multiplicado por 0,6 da 0,618, por lo tanto sí se cumpliría este criterio. Además, ocurre que 1 metro es una dimensión que se ajusta a los métodos constructivos, y la velocidad es de 1,16 metros por segundo. Aquí está 1,164, que no superaría a la velocidad máxima de 3 metros por segundo que se recomienda para canales revestidos con hormigón, y es mayor que 1 metro que normalmente se adopta como velocidad mínima. En todo caso, como segunda comprobación, se podría aplicar la ecuación de Kennedy, que arroja un valor de velocidad mínima admisible de 0,52 metros por segundo, por lo tanto 1,16 estaría ok. Veamos qué pasa con el Bernoulli, el nivel energético de este canal. Tenemos que Bernoulli es igual a la profundidad del agua más la carga de velocidad. 0,63 más 1,16 al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de gravedad nos daría casi 70 centímetros. Mientras que, ¿qué pasa con la crisis? Para analizar la crisis tenemos que esta condición ocurre cuando el FRUT se hace igual a 1, el número de FRUT. El número de FRUT está dado por esta expresión, que es la velocidad dividido por raíz de la aceleración de gravedad por la profundidad hidráulica, donde la profundidad hidráulica está por el área dividido por el ancho superficial. Entonces, si hacemos igual a 1 esta expresión y aplicamos la ecuación del área de un trapecio que tiene talud igual a 1 y el ancho superficial, y además ocupamos la definición de caudal, donde la velocidad crítica sería igual al caudal dividido por el área crítica. Si reemplazamos esto en esta expresión, obtenemos que la altura crítica es de 0,51 metros y la velocidad crítica es de 1,83 metros. Por lo tanto, el Bernoulli crítico sería igual a 0,62 metros. Si lo comparamos con los casi 70 centímetros que teníamos para el Bernoulli asociado al diseño del canal en flujo normal,
tenemos que nos estamos alejando en un 10,8% de la crisis, ¿no? Por lo tanto estaría ok. Y por último, la revancha, que podría adoptarse como un 15% de la profundidad del flujo, nos daría de 9,43 centímetros, ¿no? Por lo tanto, adoptamos la revancha mínima recomendada en la literatura de 20 centímetros. Así tendríamos una profundidad total del, de la sección del canal de 0,83 metros. Ojo, no confundir esta H que está en negrita aquí con la profundidad hidráulica, que también a veces se representa como D mayúscula sub H. Son parámetros distintos, pero desgraciadamente ocupa la misma notación. Esta se refiere a la profundidad total del canal considerando la revancha. Si tienen dudas de este ejercicio, me las pueden hacer a través del foro del módulo. Estas ecuaciones que están aquí son simplemente de la geometría de una sección trapezial, ¿no? Donde el área es la semisuma de las bases por la altura de un trapecio, o sea, sería cero, la semisuma de el ancho superficial más la base del canal multiplicado por la altura del canal. Y el ancho superficial está dado por eh, la base más dos veces la altura del canal multiplicada por el talud, pero como el talud es 1 a 1, por eso no está expresado aquí.